Bueno, pues muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estarnos acompañando. Estamos muy contentos en este inicio del mes de febrero, precisamente compartiendo aquí con ustedes algunos temas que serán seguramente de su interés. Y pues todo esto con relación precisamente a este mes del amor y la amistad, ¿verdad? El día 14 de febrero celebraremos este día del amor y la amistad. Y pues precisamente vamos a tener también una serie de charlas, una serie de formaciones, una serie de presentaciones que estamos seguros que van a ser de su agrado. Los invitamos a los que ya están siguiendo nuestra transmisión a que la compartan con más gente, a que inviten a sus amigos y sobre todo la gran diferencia precisamente a veces entre tener una transmisión en vivo y tener solamente un video, pues es justamente que podemos participar, podemos interactuar, podemos estar leyendo sus comentarios, sus preguntas y pues con todo gusto estarlas respondiendo. Y bueno, sin mayor preámbulo, vayamos a hablar acerca de nuestro tema del día de hoy. Y este tema del día de hoy, fíjense que es muy interesante porque vamos a tratar precisamente de los cambios que se producen en nuestro cuerpo, cambios fisiológicos, cambios emocionales, que se producen en nuestro cuerpo cuando se da precisamente el enamoramiento. El enamoramiento es una etapa, pues etapa que se vive precisamente en esta relación de pareja o a veces no solo de pareja, ¿verdad? ¿Por qué digo que no solo de pareja? Porque alguien puede estar enamorado, por ejemplo, de su profesión, alguien puede estar enamorado de una deidad, ¿verdad? De Dios, pueden estar enamorados, de la vida, pueden estar, es decir, esta sensación de enamoramiento no solamente se da en pareja, pero aquí hablaremos y lo orientaremos mucho sobre todo a esta parte de pareja. Y bueno, pues entrando entonces en materia, quisiera comentarles que esta parte del enamoramiento a veces se ha relacionado mucho con lo que es la representación del corazón. Porque fíjense que muchas culturas antiguas, sobre todo esto empieza a veces con los griegos, que pensaban cuando veían a una persona enamorada, y veían que una persona que se acercaba el ser amado, entonces el corazón se aceleraba. Muchas culturas antiguas percibieron esto, ¿verdad? Que cuando había alguna emoción, entonces el corazón se aceleraba. Y entonces, ¿qué empezaron a inferir de esto? ¿Qué empezaron a decir? Bueno, lo que pasa es que entonces seguramente las emociones nacen en el corazón. Y cuando la persona enamorada o la persona que es objeto del enamoramiento se acerca, entonces late el corazón más rápido porque de ahí está saliendo ese sentimiento. Bueno, pues temo decirles que para empezar, esta parte a lo mejor va a desilusionar a muchos, pero ya en una función fisiológica, no necesariamente, o mejor dicho, no propiamente, nacen del corazón, pues nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos van a irse produciendo como una serie de reacciones que se dan en nuestro encéfalo, en nuestro cerebro. Ojo, con esto no quiero decir, ¿verdad? O hacer de menos todas las creencias que tenemos y el corazón que mandamos, los enamorados y todo eso. Bueno, pues es algo de mucha tradición, ¿verdad? Con lo cual significamos el amor. Sin embargo, ya cuando hablamos desde un punto de vista fisiológico, es importante mencionarles que el enamoramiento se va dando precisamente desde nuestro encéfalo, desde nuestro cerebro. Y eso es lo que hoy vamos a platicar. Muchas de las sentimientos, de las sensaciones, de los cambios que se van produciendo, pues empiezan precisamente en nuestro cerebro. Y déjenme platicarles entonces que, como decían mis maestros, ¿verdad? Cuando yo estudiaba mi posgrado, decían, las sustancias generan pensamientos y los pensamientos generan sustancias. Voy ahorita a mostrarles algunas escenas algunas imágenes que aunque son imágenes que están en dibujos, pueden resultar para algunas personas pues algo impactantes. Repito, son imágenes en dibujos solamente,
pero es importante que ustedes vayan sabiendo de lo que vamos hablando, porque si no les muestro las imágenes, pues solamente les digo palabras, ¿verdad? Y les empiezo a hablar del encéfalo, les empiezo a hablar de el núcleo accumbens, les empiezo a hablar de muchas cosas y van a decir, ¿y esto de qué se trata? ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, pues para poder entender entonces, decíamos, a una persona enamorada, necesitamos ver en dónde nacen estas sensaciones y estas emociones. Y déjenme empezar por platicarles que muchas de estas emociones nacen en algunas estructuras que se encuentran adentro de nuestro cráneo, como lo puede ser el hipotálamo, la corteza prefrontal, la amígdala, el núcleo accumbens y el área tegmental frontal. Déjenme mostrarles ahorita algunas de estas estructuras para que ustedes vayan conociendo y nos vayamos dando cuenta de dónde estamos hablando, de qué lugares estamos hablando. Repito, estas escenas, perdón, estas imágenes que voy a compartirles, pues pueden resultar a veces un poquito, pues perturbadoras para algunas personas sensibles, pero es una imagen que es un dibujo y que es netamente anatómico, entonces, bueno, ahora sí, como dicen, se recomienda discreción. Bien, y aquí tenemos precisamente la imagen pues de una persona. Aquí lo estamos viendo y vamos a observar en este momento cómo esta persona, vamos a moverla hacia adelante, y vamos a estar viendo todas las estructuras. Bien, pues vamos a quitar primero la piel de esta persona. Como podemos ver, aquí tenemos ya el esqueleto. Y si yo quito entonces el esqueleto, ¿verdad? Si yo quito los huesos del cráneo, que son todos estos que estoy poniendo, bueno, pues entonces abajo ya sin huesos me va a quedar lo que es el encéfalo. Toda esta parte, toda esta porción que estamos viendo es el encéfalo. Y fíjense que ahorita dejé a propósito, desde antes de iniciar, dejé la mitad solamente del encéfalo, ¿verdad? Esta mitad de acá, para que podamos platicar justamente de pues de estos lugares donde se producen las emociones, donde se produce el enamoramiento. Fíjense que me voy a acercar un poquito y como podemos nosotros observar aquí, hay algunas áreas muy importantes en donde se van a producir precisamente los sentimientos. Ya hace un momento veíamos o decíamos que pues estas áreas que se encuentran en la corteza frontal, ¿verdad? Esta corteza que se encuentra aquí, eh, eh, que se encuentra formando el lóbulo frontal, esta parte que les estoy pintando de azul, es una de las áreas, fíjense, donde se encuentran gran parte de nuestras funciones más elaboradas. Aquí esto que les estoy poniendo de azul, ahí reside gran parte de lo que somos como personas y como seres humanos de manera evolucionada. Ahí está el cálculo, el razonamiento, y ahí también fíjense que viven todas las inhibiciones que a veces tenemos. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos, ay, don Pedrito, ¿verdad? Se tomó 2 cervezas y andaba muy alegre. Ah, pues esto es porque fíjense que esas cervezas, el alcohol de esas cervezas, lo que hace es que va poco a poco anestesiando la corteza cerebral, es decir, la va dejando sin funcionar. Y cuando estas áreas que les estoy pintando de azul, estas áreas no funcionan, entonces la persona pues va perdiendo también las inhibiciones. ¿Qué significa esto? La persona en un momento dado va también dejando de sentir pena, de sentir vergüenza. Y entonces, ¿qué pasa? Don Juanito, que normalmente no se quitaba el saco, no se quitaba la corbata, cuando llega a tomarse 2 cervezas, pues esta área que tenemos de azul se empieza a dormir. Y entonces al estar dormida ya no hay esas inhibiciones, ya no hay esas prohibiciones que le dicen, don Juanito no grite tanto, don Juanito no hable tan fuerte, don Juanito no baile así, don Juanito no cuente ese chiste. Todas esas inhibiciones van quedando entonces dormidas, ¿verdad? Y bueno, pues es por ello que es tan importante para el enamoramiento esta parte de nuestra corteza, porque fíjense que en el enamoramiento va pasando algo similar. A veces muchas inhibiciones, a veces muchas situaciones de raciocinio, de razonamiento, en donde podemos decir, ¿cómo es posible que esa muchacha viendo cómo es él de
tomador, ¿verdad? Y toma mucho alcohol y toma mucha cerveza y toma mucho tequila y entonces es bien borracho y resulta que aún así lo acepta como novio, pues es precisamente por esto, porque estas áreas empiezan también a funcionar de manera diferente, ¿verdad? Y la persona entonces empieza a tener algo que se llama una obnubilación de la conciencia. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros estamos enamorados no pensamos claramente, sino tenemos nuestra raciocinio obnubilado. Quiere decir, lo vemos como en neblina. Y entonces en el enamoramiento se exageran, se exacerban mucho los rasgos de las personas, de la persona amada, y se disminuyen todos aquellos defectos que pudiera haber. ¿Y esto por qué se produce? Pues precisamente se produce porque a final de cuentas las personas no están pensando con su corteza prefrontal, sino están pensando con algunas otras áreas que ahorita vamos a ir viendo y vamos a ir conociendo. Fíjense que entonces, platicando acerca de esto, podemos darnos cuenta de que, pues en el enamoramiento hay un primer impulso, fíjense. Hay un impulso primario en el cual aquella persona, ya decíamos que el enamoramiento puede darse también a actividades, a la profesión, etcétera, pero en el enamoramiento hay un impulso primario en el que cuando yo veo a alguien que me gusta, que me agrada, y no solo que me agrada, sino que también siento que congeniamos a nivel de personalidad, entonces empiezan una serie de cambios en mi cuerpo. Y uno de los primeros cambios que se va a dar cuando estamos frente a alguien que nos parece agradable es la producción de una sustancia, de una serie de sustancias que se llaman neurotransmisores, ¿verdad? Estos neurotransmisores son sumamente importantes porque fíjense que son sustancias que nos ayudan a que nuestro cerebro funcione. Imagínense que las neuronas son celulitas separadas, así como tengo ahorita mis manos. Y entonces resulta que al estar separadas, como ven ustedes mis manos, pues hay un huequito entre ambas. Entonces, para pasarle la señal de una neurona a otra, se requieren unas sustancias. Estas sustancias que pasan la señal de una neurona a otra neurona se llaman neurotransmisores. Y son sumamente importantes porque son sustancias que producen diferentes acciones dentro de nuestro cerebro. Vamos a hablar de una de ellas que es la más importante. Ya decíamos, yo estoy viendo una persona que me gustó, que me atrae, que me parece simpática, que me parece una buena persona. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, mi cuerpo empieza a experimentar una sensación de placer, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿por qué? Porque veo algo bello, veo algo que me gusta, veo algo que me atrae. Esa misma sensación de placer la podemos experimentar, por ejemplo, cuando comemos un chocolate, a los que les gusta el chocolate, cuando nos comemos unos ricos taquitos, los que nos gustan los taquitos, cuando también experimentamos esa sensación cuando, por ejemplo, vamos de vacaciones, es una sensación de placer. Claro, también cuando existen relaciones sexuales, también, ¿verdad? Se producen esta sustancia. Entonces, fíjense que cada vez que ocurre algo placentero en nuestra vida, se produce un neurotransmisor llamado, muy importante, llamado dopamina. Esa dopamina es una sustancia que me va a hacer que yo desee obtener más. Fíjense, esto que les voy a platicar es algo triste, pero es algo que llegó a ocurrir durante los años 60, 70, que se hacían muchos experimentos todavía con animales. A algunos chimpancés se les abrió el cerebro y se les colocó un electrodo para producir esta dopamina y, muy importante, para estimular un lugar específico de su cerebro. Déjenme mostrarles qué lugar. Miren, aquí estamos viendo nuevamente nuestro modelo anatómico. Pues bien, si yo me acerco un poquito a esta parte, a la base, a la parte anterior e inferior del cerebro, voy a quitar esto que es este giro singular, singular.
si me acerco, voy a ver estos núcleos, ¿verdad? Estos núcleos que se llaman núcleos septales. Bueno, este pedacito ahí, hay un núcleo en especial que se llama núcleo accumbens, ahí donde les estoy poniendo de color azul. Este núcleo accumbens se va a estimular con la dopamina. La dopamina no se va a producir ahí, la dopamina, fíjense que se va a producir más o menos por acá en el mesencéfalo, en la parte posterior, acá se va a producir. Y entonces esa sustancia de la que les estaba hablando, que cuando te comes unos ricos taquitos, que cuando te comes un chocolate, etcétera, se produce, bueno, se produce acá atrás, fíjate, en la parte tegmental, se llama área tegmental, del mesencéfalo. Y de ahí va a recorrer hacia adelante y se va a ir a estimular esta parte de acá, fíjate, esta parte que te estoy marcando ahora acá adelante y que te voy a poner de color azul, ahí se encuentra el núcleo accumbens. ¿Y por qué es tan importante este núcleo accumbens? Porque déjame platicarte que este núcleo accumbens es un núcleo que cuando se estimula justamente produce placer. El gran problema es que a veces este núcleo se estimula con drogas. Por ejemplo, la cocaína es una droga que estimula fuertemente a este núcleo. Por eso es a veces tan difícil de dejarla. Pues bien, fíjate que entonces cuando una persona se enamora, empieza a producir esta dopamina y esta dopamina va a dar justamente al mismo lugar, va a dar a este núcleo accumbens que estás viendo ahí nuevamente de color azul, ¿verdad? Te lo estoy pintando aquí de azul y le quito el azul, me acerco un poquito a ese núcleo accumbens. Y entonces el enamoramiento produce placer, pero al igual que cualquier otra droga, al igual que cualquier otra sustancia que estimule el núcleo accumbens, ejemplo, me como un chocolate y digo, ay, qué rico chocolate, me gustó mucho, etcétera. ¿Qué va a pasar con eso? Voy a querer más chocolate. Me como un taquito, ¿verdad? Y digo, no, 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 un solo taquito, no, quiero más taquitos, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque ese núcleo, el núcleo accumbens, se estimula y está sintiendo placer. Pues bien, de igual manera ocurre también en el enamoramiento. En el enamoramiento, ¿cuál es el estímulo que produce? ¿Cuál es el estímulo que produce que ese núcleo se estimule? Pues es el ver a la persona amada, el estar con la persona amada. ¿Y esto qué hace? Pues que queramos cada vez estar más y más y más tiempo. Por eso ustedes ven a los novios, oye, pasaste toda la mañana con tu novia en la escuela y llegas a la casa y todavía no acabas ni de comer y ya le estás hablando. Sí, porque el simple hecho de escuchar su voz, porque el simple hecho de estar cerca, porque el simple hecho de verla, entonces produce todavía más de esta dopamina. Entonces se puede decir que en el enamoramiento estamos precisamente a veces bajo la influencia de una adicción, ¿sí? Nos estamos haciendo adictos. Yo hace rato les platicaba de algunos experimentos muy tristes que se hacían en los años 60, 70 con algunos animales, como lo eran los chimpancés, por ejemplo. Estos chimpancés que se utilizaban en el laboratorio, se les abría precisamente la cabeza, se les colocaba un electrodo en el núcleo accumbens y entonces se les daba un botoncito. Y entonces el animal, cada vez que picaba el botoncito, cada vez que picaba el botoncito, estimulaba su núcleo y le hacía sentir placer. Bueno, es tan fuerte la adicción precisamente a esto que entonces lo que ocurría era que muchos de estos animales morían de inanición. ¿Qué significa esto? Morían de no tomar, no beber, no tomar, no comer, no hacían otra cosa día y noche más que estar picando ese botoncito, solamente picando ese botoncito. Entonces, fíjense hasta dónde puede llegar precisamente una situación en la cual estimulemos el núcleo accumbens. Por eso a veces ustedes ven que cuando alguna pareja está enamorada y aun cuando no sea sana esta relación para ellos siguen procurando verse, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque hay una adicción.
y porque a final de cuentas ellos están cada vez que se ven mutuamente o cada vez que vemos a la persona amada, entonces lo que está haciendo es que está estimulando este núcleo. Entonces no se te olvide, uno de los grandes cambios que se dan en el enamoramiento es el núcleo accumbens. Pero fíjate que no es solamente eso lo que nos va a afectar cuando estamos enamorados, ¿verdad? Hay algunos otros procesos muy interesantes, ¿verdad? La dopamina es uno de ellos. Pero fíjate que hay otro que se produce precisamente con otra sustancia que se llama, esta es una hormona que se llama adrenalina. La adrenalina también es una sustancia que se va a producir cuando nosotros estamos en un momento dado, estamos en, en algún proceso de enamoramiento. La adrenalina nos emocionamos, ¿verdad? La adrenalina es una sustancia que se va a producir justamente cuando se activa un sistema que se llama sistema nervioso simpático, pero a fin de cuentas lo importante es esto. Cuando tú te asustas o cuando tú quieres sobrevivir, entonces se dan una serie de cambios en tu cuerpo que te ayudan y te hacen más apto para sobrevivir, ¿cierto? Por ejemplo, ¿verdad? Estás quedándote dormido y de pronto escuchas un trueno, ¿verdad? O de pronto alguien dice, está temblando. Ah, pues inmediatamente se activa una serie de cambios en tu cuerpo, pero rapidísimo, y sientes una descarga y parece que algo prendieron, un switch encendieron en tu cuerpo y entonces te despiertas completamente, ¿sí? Entonces a esto se le llama, esto es parte del sistema nervioso simpático, es esa supervivencia, es esa sobrevivencia. Pues bien, fíjate que algo similar ocurre también cuando la persona empieza a llevar ese enamoramiento, empieza a enamorarse, ¿verdad? La persona siente estas descargas de adrenalina y entonces al descargar la adrenalina, la persona se siente, ¡pum!, ¿verdad? Como puesta en acción, como atenta a todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Despierta, ¿sí? Esto pasa precisamente cuando se ve a la persona enamorada. Puede ser que alguien esté muy aburrido, muy cansado, ¿verdad? Ay, ya son las 11 de la noche, voy a descansar por fin, etcétera. Y de pronto vemos o recibimos una llamada de la persona, ¿verdad? Enamorada. E inmediatamente viene esa sensación de adrenalina, esa sensación de me despierto nuevamente, ¿sí? Hijo, que no tienes sueño, solo es la 1 de la mañana y andas todavía en el antro con tu novia. No, pues claro que no tienes sueño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está produciendo toda esta sustancia por diferentes motivos. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy, en esta primera parte, vamos a terminar por hablar ahora de una sustancia que es de otro neurotransmisor, ¿verdad? Que es de otra, disculpen, eh, de otra sustancia muy importante, que es precisamente la oxitocina, de otra hormona muy importante que se produce precisamente en nuestro cuerpo, ¿sí? Esta hormona se produce, esta sustancia, ¿verdad? Se produce en el hipotálamo y ustedes dirán, ¿y eso dónde queda? Vamos a ver lo que les parece, ¿verdad? El hipotálamo, aquí tenemos nuevamente nuestro modelo y aquí lo movemos un poquito para irlo viendo y vamos a irnos acercando, ¿verdad? Aquí podemos observar como en esta parte, aquí vamos a ver justamente el hipotálamo. Esta porción que les pinté de azul es el llamado hipotálamo. Pues bien, esta sustancia llamada oxitocina se produce justamente ahí, ¿verdad? Mira, ve los ojos de la persona. Se produce en la base casi del cerebro. Y esta sustancia, entonces llamada oxitocina, fíjate que luego baja y se va a localizar en lo que se llama la neurohipófisis, la parte de atrás de esta glandulita pequeña. Esta que ves aquí es la famosa hipófisis, ¿sí? Esa es la famosa hipófisis. La parte de atrás se le conoce como neurohipófisis. Pues bien, esta oxitocina es una sustancia producida ahí y que de ahí va a salir precisamente como una hormona, ¿verdad? Que circula por todo nuestro cuerpo. Fíjate que la oxitocina primariamente
va a ser una sustancia que va a servir mucho al momento del nacimiento, porque cuando van a ser precisamente un niño, la matriz empieza a contraerse, a apachurrarse como si fuera un globito, que está tratando de expulsar algo, ¿verdad? Y entonces la oxitocina va a ser precisamente la que va a producir estas contracciones. Y también la oxitocina va a ser la sustancia que va a ayudar a que la madre produzca leche materna. Pues bien, esta sustancia de la que estamos hablando, déjame platicarte que también es muy importante en el enamoramiento, ¿sí? ¿Y en qué participa la oxitocina? Bueno, de acuerdo, fíjate, a un autor que se llama Glimp, en un estudio que se llama la oxitocina, estructura, función y regulación del sistema de la oxitocina. Este artículo lo publicó en el año 2001 y resulta que nos dice que la oxitocina produce excitación sexual. Él hizo algunos experimentos con animales y se dio cuenta de que la oxitocina cuando se inyectaba en el fluido cerebroespinal, entonces causaba erecciones de los ratoncitos con los que estaba experimentando, ¿verdad? Ya les decía que desafortunadamente, digo, no todos estamos de acuerdo en estos experimentos. Desafortunadamente la ciencia a veces para avanzar pues tiene que hacer ciertos experimentos. Y les decía que se descubrió que participa en la excitación sexual. Pero no solo eso, fíjense que aquí hay algo muy interesante, ¿verdad? La oxitocina también crea lazos maternales. Es decir, cuando se produce más oxitocina, muchas especies empiezan a sentir lazos con sus hijos, con las personas. Y aquí viene algo muy interesante. La oxitocina también, de acuerdo a, bueno, esto de los lazos maternales, nos lo dice Kendrick en uno de sus artículos. Y fíjense que otro autor que se llama Kosfeld nos dice que la oxitocina también va a aumentar la confianza y va a reducir el miedo social. Y esto es muy importante cuando estamos enamorados, ¿verdad? Muchas veces, fíjense en las personas como no se animan a acercarse a alguien, ¿verdad? Son muy tímidos. Sin embargo, cuando en un momento dado se da el enamoramiento, hasta la timidez se quita, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasan? Se animan, le hablan, le gusta tanto a aquella chica, le gusta tanto a aquel chico que se acercan y le hablan, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque precisamente en el enamoramiento se está produciendo esta oxitocina y les está permitiendo un aumento en la confianza y una reducción en el miedo social. Bueno, ya casi para terminar e ir cerrando precisamente esta pequeña charla que hemos tenido de algunos de los cambios que se dan, déjenme decirles que la oxitocina eh, eh, interfiere, no todo es positivo, sino la oxitocina interfiere con algunas funciones como son, por ejemplo, el aprendizaje y la memoria. Puede ser que por eso las personas también que están enamoradas a veces se les olviden las cosas. Oye, hijo, ¿qué no te encargué que pasaras por las tortillas cuando vas regresando a la escuela, verdad? Ay, y hasta la cultura popular decimos, ¿verdad? Este muchacho está enamorado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se les olvidan las cosas. Pues bien, la oxitocina puede ser una de las causas precisamente para que estos olvidos se produzcan con mayor frecuencia precisamente cuando estamos enamorados, ¿sí? Y bueno, por último, les quiero platicar que también la oxitocina tiene algunos receptores en el corazón y una función muy importante en el desarrollo precisamente de algunas células que pueden producir, ¿verdad? La activación de algunas celulitas en el corazón, llamadas cardiomiocitos, y estas celulitas entonces pueden activar o hacer que la persona pues tenga una conducción y una contracción del corazón más acelerada, aunque la aceleración del corazón está dada principalmente por la hormona que ya mencionamos hace rato, que se llama la adrenalina. Y fíjense que la oxitocina también, por otro lado, va a dar origen a que las glándulas sudoríparas se contraigan, es decir, se sudemos, ¿verdad? Por eso es que cuando estamos frente a la persona amada, pues empezamos a sudar, a sudar, a sudar.
Y también la oxitocina produce algunas sensaciones de alegría. Bien, pues desafortunadamente, aunque tenemos todavía mucho material, desafortunadamente estamos llegando al final de esta primera entrega. Les agradecemos mucho que hayan estado aquí con nosotros y yo quisiera dar unos momentitos, no sé, estoy viendo ahorita el chat para ver si alguien también quiere hacer alguna pregunta o hacernos alguna participación. Puede dejarnos algún comentario. Voy a dejar un momentito para ver si alguien por ahí quiere comentarnos algo y mientras les sigo comentando pues algunas situaciones importantes del enamoramiento. Fíjense que esto que les dije precisamente es muy importante porque acuérdense que entonces se puede decir que la persona enamorada puede a veces desarrollar adicciones a la otra persona. La Organización Mundial de la Salud nos marca que las adicciones pueden darse a tres situaciones diferentes. Primero, a las sustancias, que es lo que ya conocemos todos, al tabaco, al alcohol, a la marihuana, a la cocaína, muchas sustancias. Dos, puede darse a actividades también. Por ejemplo, ustedes han visto actividades de alto riesgo, ¿verdad? Como por ejemplo lo es, eh, mm, eh, por ejemplo, algunos tipos de ciclismo, ¿verdad? Por ejemplo, de montaña, de acrobacias, etcétera, las patinetas, el parkour y muchas otras, el paracaidismo, parapente, etcétera, muchas actividades que son de alto riesgo pues también puede haber una adicción. ¿Por qué? Porque se producen sustancias como la dopamina, la adrenalina y la misma oxitocina en estas actividades. Y por último, la Organización Mundial de la Salud nos dice que puede haber adicciones a personas también. Esto es muy interesante porque en ocasiones entonces el enamoramiento puede transformarse en una adicción. ¿Por qué no puedes dejarlo? ¿Por qué no puedes olvidarlo? ¿Por qué no puedes continuar tu vida sin esa persona? Pues porque hay una verdadera adicción de manera fisiológica. Y entonces esas adicciones van a requerir de un tratamiento especializado y de un tratamiento profesional. Yo puedo decirles en la práctica diaria que afortunadamente cuando las personas tienen un tratamiento adecuado, salen bien adelante, aun cuando presenten estos datos de adicción. Pues no me resta nada más que agradecerles e invitarlos a que nos sigan primero en todas las redes. Recuerden que en todos los lugares nos encuentran como psicoterapeuta.héctor o bien psicoterapeuta Héctor. Nos pueden ver algunos videos como este. Si te gustó, compártelo, dale like y difúndelo. Esto será muy interesante para otras personas también. Y nos puedes encontrar en todas las redes, en TikTok, en Instagram, en Facebook, como psicoterapeuta Héctor, en YouTube también. Ahí nos puedes encontrar bajo este mismo nombre. También, pues a todos los amigos que nos vieron en otras plataformas, los invitamos a que les den like, a que nos sigan y agradezco mucho todos las muestras de apoyo que he estado recibiendo en estos días. Pues quedamos pendientes y recuerden que tendremos una segunda parte para este interesante tema antes de que llegue el 14 de febrero. Entonces, entérate de cuáles son los cambios que sufre tu cuerpo y comprende mucho más lo que te pasa a ti y lo que le pasa a las demás personas cuando están enamorados. A veces no basta solamente la fuerza de voluntad para realizar algo. Muchas gracias por habernos acompañado, que tengas una excelente noche y un excelente fin de semana. Gracias a todos y que pasen muy buena noche.